Romanska bågar. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv, gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: skäms inte för att du är människa. Var stolt. In i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, herr Tanaka och signora Sabatini. Och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv. Acabamos de arrancar este programa escuchando a Thomas Transtörmer. Él nos estaba leyendo su poema Arcos Románicos, obviamente lo hacía en sueco. Ahora vamos a hablar vamos a llamar a Suecia, vamos a conversar con el poeta Roberto Mascaró, que es el principal traductor de Transtörmer para América Latina y para la lengua castellana. Roberto Mascaró, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Roberto Mascaró es un poeta, es un traductor, entre otros libros. Ha publicado Campo de Fuego en el 2000, Montevideo Cruel, Tangos en el 2003, Un río de pájaros en 2004 en Colombia, Viendo caer la lluvia de una ventana azul, una antología hecha en Tegucigalpa en el 2011, y ha publicado también un libro llamado Nómade Apátrida, el último, del cual hablaremos después, si te parece, Roberto. Mi idea es un poco hablar de Thomas Transtörmer, de este poeta del cual no solamente sos traductor, sino que sos amigo. Sí, exactamente, sí, una amistad bastante larga. Escribiste, me acuerdo, en El País Cultural, en el suplemento cultural del País, un artículo precioso sobre Transtörmer, porque me pareció que no era el típico artículo donde diciendo yo conozco a este hombre, estuve cerca, bla, bla, sino que dabas una pincelada de lo que es la relación entre ustedes dos y de lo que es este hombre, Transtörmer, que es a la vez un ser complejo, pero a la vez sencillo. Exactamente, sí, sí, es una persona muy especial, muy particular, muy silencioso y parco fue siempre, y ahora desgraciadamente hace como 30 años ya, está un poco llamado al silencio por un stroke que sufrió hace unos años, ¿no? Una pregunta, sí, Transtörmer tuvo ese digamos, derrame que lo dejó paralizado y que le impide hablar, no comunicarse, pero sí hablar. Vos, en tu caso, Roberto, ¿lo conociste antes del accidente ese vascular que tuvo? Sí, claro, yo lo conocí en la década del 80, cuando él estaba haciendo su trabajo en la poesía, pero también al mismo tiempo el trabajo él es psicólogo, ¿no? Uh-huh. Psicólogo social. Así que tenía una vida bastante dividida en dos, pero una vida muy activa. Y como digo, es un poeta especial porque recibió el premio Nobel cuando ya no escribía, pues ya hace años que no puede escribir porque el ictus que tuvo, este derrame cerebral, le bloqueó totalmente la región del lenguaje del cerebro, ¿no? Y lo que se publicó lo escribió hace 30 años, 25 años. Este accidente ocurrió en el año 90, él increíblemente en el 74 había de alguna forma escrito un poema, es alguien que escribía mucho también antes de esto, donde de alguna forma se habló bastante, ¿no? En un poema que es premonitorio de todo esto porque el personaje, sí, el yo lírico sufre un derrame, pero no solamente que lo deja paralizado, sino que lo deja sin la posibilidad de leer y de escribir. Claro, sí, él en el poema, un poema largo que se llama Bálticos, él describe la vida de un antepasado suyo, ¿no? Que era práctico de puerto, ¿no? Era un marino que sufre exactamente el mismo accidente y queda también postrado hasta su muerte, ¿no? Por un lado parece como una especie de premonición, pero no es una premonición, sino que de pronto este tipo de afección es hereditario, ¿no? Claro,
claro. Mirá, no sabía que era un familiar. Lo que sí es claro Sí, es que... el bisabuelo, creo. Ah, mirá, mirá. En el poema, igual termina el poema diciendo que este personaje, digamos, en el poema, continúa igual haciendo música, se dedica a la música y Exacto, claro. poniéndole música a textos que no puede leer. Y entonces dice, le sirve toda esa historia para hacer una especie de metáfora, de comparación de nuestra vida, como nosotros que estamos tarareando algo que todavía no sabemos bien qué es. Claro. Justamente Thomas Tranströmer también después del accidente se ha dedicado a la música, cosa que ya hacía desde su infancia, interpretar el piano. Y hasta el día de hoy, cuando recorre distintos países en los festivales de poesía, que lo invitan todavía, él da conciertos de piano, ¿no? Con la mano izquierda, porque la derecha la tiene paralizada. Así que no ha dejado de participar en la vida social, digamos, en la vida de comunicación, ¿no? Sí, se sigue comunicando y aparentemente también se puede comunicar, no sé cómo, pero por escrito. Yo he visto algunas entrevistas que le han hecho. No, él no se puede comunicar por escrito, él utiliza digamos, como intérprete a su esposa, ¿no? Que entiende todo, puede tener una conversación compleja con él, a pesar de que él puede decir solamente sí, no, y habla con los ojos, ¿no? Cuando las veces que lo he visitado en su casa en Estocolmo, la esposa es la intérprete, y para entenderlo, ella sobre todo se apoya en el lenguaje gestual, ¿no? En las miradas, en los ojos. Ella adivina cuando quiere un café o no quiere un café, o quiere un vaso de vino, cuando está contento, está incómodo, cansado. Además, Mónica, su esposa, es enfermera, de manera que todo encaja como para que ella sea la intérprete, ¿no? Roberto, era complicado a un poeta que ya no escribía poesía, y encima un poeta sueco, que el premio Nobel es muy difícil de dar a los suecos, parece como que siempre hay que distribuirlo por todo el mundo, le tiene que tocar a determinados continentes, determinados países, los países no se pueden repetir. Hace poco leía de Borges diciendo que, una entrevista vieja, ¿no?, a Borges, que Borges decía que era más fácil, habiendo nacido en Sudamérica, sacar el Nobel que en Estados Unidos, porque había que competir con otros poetas y no se le podían dar una y otra vez o a un poeta europeo. Hacía ese chiste Borges. Pero en el caso de los suecos, Sí. es cierto, en el caso de los suecos es cierto que es mucho más difícil, ¿no? Bueno, es difícil porque Suecia es un país más, ¿no? Pero se lo han dado unos cuantos suecos a lo largo de la historia del premio Nobel. Que dicho sea de paso, te digo que descubrí el año pasado en el Instituto Cervantes, hablando con un poeta sueco, descubrí algo bastante evidente que no es muy conocido, ¿no? Y te lo paso para que se difunda también en Uruguay. Que el premio, el hombre que fundó este premio se llama Alfred Nobel, que es el inventor de la dinamita, ¿no? Sí. Es un ingeniero sueco que decidió dejar su fortuna para que se repartiesen en premios de física, medicina, literatura, etcétera. Sí, sí, sí. Pero el hombre se llama Nobel, Alfred Nobel, y nunca se llamó Nobel. Así que este premio, hay una manía de poner el acento en la O. Sí, ¿no? Pero en realidad el acento hay que ponerlo en la E, Está porque el hombre se llamó Nobel y se pronuncia Nobel. Está bien, está bien. Muy bien. Sí, y es curioso porque eso es una ultracorrección que se ha difundido por todos lados, y realmente vale la pena. Sí, sí, aparte la palabra con B corta en español, que se existe, la palabra Nobel, un poeta Nobel, un novelista, Claro. ¿no? Un Sí, artista Nobel, ¿no? Un principiante, ¿no? Exacto, Claro, es claro. alguien que comienza, ¿no? Eso es con B corta. Claro, pero igual es simpático que coincidan las dos palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Roberto, supongo yo que tendrías cierta afinidad también con Tranströmer, por un lado ideológico, me imagino, te lo pregunto, porque Tranströmer es alguien de izquierda, ¿no? Alguien muy que le importa la política, si bien en su poesía, te pregunto, no es algo que se refleje en primera instancia. Tranströmer es un hombre, nunca se lo ha identificado con ningún partido ni con ningún movimiento político, no se puede tampoco decir que sea de izquierda o de ¿no? derecha,
Pero para mí, en la lectura de su poesía, yo encontré siempre una gran solidaridad, un gran abrazo a la humanidad entera, un combate de todos los prejuicios, del racismo, de lo que significó el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, de los disparates también que hubieron en los países del este, del llamado socialismo real. Digamos, es una figura, el suyo es un humanismo, diría yo, Pero que no se refleja, ¿sí? Sí, no digo porque yo estuve leyendo algunas cartas, él en el tema de Vietnam, por ejemplo, que escribía en las cartas grandes insultos a Lyndon B. Johnson y después a Nixon, llega a decir, si está Nixon se pone el sol, llega a decir eso. Claro, como digo, no se lo puede enrolar en ningún movimiento político, pero sí se puede decir que tenía sus posiciones, tiene sus posiciones, seguramente las sigue teniendo. Para mí fue una revelación dentro de los poetas contemporáneos, ¿no? de la posición, en última instancia política, aunque no sea partidaria de los poetas, ¿no? Dice él en una entrevista que le hicieron en el 2011 o 2011, dice esto, le preguntan por el poema y es el poeta el que mejor puede convertir el sueño o los sueños en el lenguaje, y él dice lo siguiente, dice, un poema no es otra cosa que un sueño que yo realizo en la vigilia. El sueño y el poema vienen de la misma persona, tienen algunas leyes compartidas. Tengo una relación de mucho amor con el sueño, me voy a la cama como si fuese una fiesta, el despertar es casi siempre una desilusión. Me extraña esto de que él considere que el poema es un sueño escrito. Claro, bueno, pero eso no es nuevo, ¿no? Y sobre todo yo lo vinculo eso con la influencia que él tuvo del surrealismo. Ajá. Él tuvo una influencia bastante importante del surrealismo, no una influencia directa, pero sí una influencia, digamos, digirió muy bien el surrealismo, aunque no es de su época, porque sus publicaciones comienzan en los años 40. Digamos, en realidad es la Segunda Guerra Mundial lo que marca su inicio en la literatura, ¿no? Pero es un poeta complejo. Yo no soy crítico, quiero aclararte eso, yo no soy crítico. Yo me sumergí en la obra de él, traté de sumergirme y de reescribir en español lo que él había escrito en sueco. Creo que en algunas cosas le acerté. No, y aparte y en otras seguramente era que me equivoqué, ¿no? Pero gracias a vos salió publicado aquí en Uruguay, en ediciones de Uno, y después me acuerdo que en otro librito de no sé si Coligüe, uno de estos... Sí, salieron varias ediciones, sí, claro. Salió también en Venezuela una versión, pero digamos la definitiva es esta de España, de una editorial que se llama Nórdica Libros, y ahí sí, lo importante para mí es que yo tuve tiempo de corregir, porque la traducción es, en última instancia, la tarea principal es corregir los errores. Digamos, uno lee, relee, vuelve a releer durante los años y se sigue equivocando. Entonces, eso es la traducción. Y nunca se termina del todo, porque como la obra no es propia, por así decirlo, la escribió otro, siempre la versión es una versión, ¿no? Es mi versión. Sí. El mismo Trastorno dice, el poema va a depender siempre de la lengua en que nació. Incluso imagina Claro, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Esa es la tristeza del traductor. Digo que lo que está haciendo no es otra cosa que una especie de copia, es una especie de radiografía, ¿no? Bueno, también es de lectura, ¿no? Digamos, sí, yo creo que el traductor es un lector muy atento, que relee mucho y que termina optando por ciertas cosas del lenguaje que no funcionan igual en todos los países, ni funcionan en todos los pueblos, ni funcionan en todas las aldeas. Digamos que es una cosa muy individual también. Bueno, Circe Maya, que es nuestra gran poeta y también traductora, yo siempre estoy citando esto. También, claro. Siempre estoy citando esto, que ella dice que traducir un poema, o sea, pasarlo de una lengua a otra, es crear un fantasma en la otra lengua. Sí, mirá qué curioso, yo digo lo mismo en una conferencia que di en Madrid, justamente digo lo mismo.
que estaba releyendo ahora. Claro, uno lo que crea es un texto fantasma, ¿no? Bueno, pero Porque el autor nunca lo escribió. ya se sabe que eso es digamos, el peaje que hay que pagar para poder disfrutar a Transformer, digo. Por último, Exactamente, exactamente. por último, Roberto, para terminar un poco este bloque dedicado a Transformer, Sí. es muy difícil de definir la poesía de Transformer, por más que uno lee y distintas reseñas y todos dicen que bueno, que es un poeta bastante apegado a la naturaleza, que es un poeta como sobrio, muy elegante. Por ejemplo, estuve leyendo un poema que vos también tradujiste, que es aquel que habla de Wagner, de Richard Wagner y Liszt y Franz Liszt, Ah, sí, sí. y no tiene nada que ver con la naturaleza, ni bueno, tiene que ver con la cuestión de la cultura. O sea, es muy difícil clasificarlo. Bueno, ese poema que vos me hablaste, del que me hablas, que se llama Góndola Fúnebre, Exacto. trata de la relación de Liszt con Wagner y de una manera simbólica habla del nazismo, ¿no? Sí, sí. Y entonces allí no está mucho la naturaleza, No. sino que ahí hay un compromiso también político, pero muy, muy, no digo oculto, pero es un compromiso muy sutil. Yo diría que él es un poeta sutil sobre todo. Claro. Es un poeta que se enteró siempre de todo y tomó posición siempre, pero nunca la expresó de una manera como panfletaria o abierta o explícita. Y yo creo que eso es un poco la poesía, ¿no? La poesía es el lenguaje en un estado de latencia, de pluralidad de significados, de libertad del lector en última instancia, ¿no? Y también, sí, y de profundidad, ¿no? Su poesía es profunda y él, por ejemplo, le preguntan acá, un poco para terminar, le preguntan si se atrevería a hacer un balance de su vida y él dice, hacer un balance, bueno, entonces necesitaría un contable. Para mí la vida ha sido siempre, para mí la vida ha sido siempre un misterio y lo sigue siendo. Claro, sí, él tiene sus posiciones son más las de un místico, Claro. que las de un político, ¿no? Exactamente. Yo creo Sí, que pero no hay que olvidar que los místicos a veces han sido más importantes que los políticos, ¿no? y por algo los quemaban a veces, ¿no? Pero los poetas místicos, digo, Dante es un poeta universal, ¿no? Claro. Sin ser político en demasía, sin ser demasiado partidario. Claro. Aunque también lo era, ¿no? Sí, aunque también lo era. En un sentido muy amplio, la política está en todo y hay que tener... En el caso de Transformer, yo leí que a los 9 años él ya no le gustaba Hitler y participaba en las charlas de la familia en contra antinazi, digo, ¿no? Claro. Pero porque eso es un tema que, como te decía, marcó su poesía y su formación, ¿no? Suecia no la tocaron nunca. No la tocaron, no la invadieron, ¿no? No, porque Hitler pensaba que los suecos y las suecas, sobre todo, sí. eran los arios verdaderos, había que conservarlos, ¿no? Entonces invadieron Dinamarca y Noruega, ¿puede ser? Dinamarca, sí, claro. Dinamarca porque había un movimiento nazi fuerte ahí en Dinamarca, ¿no? Dale. Aquí en Suecia también había su movimiento, ¿no? Y sí, tenía sus simpatizantes. Después de la pausa, Roberto Mascaró, seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar sobre la poesía en general. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Jag minns min barndomslängtan. Jag minns den starkt och klart. Att kunna gå på lina under en cirkus välvda tak. Tänk att få sväva högt där uppe som en stjärna i det blå. Långt ovan pajasar och clowner vill jag dansa fram på tå. Våren kom och värmen och det var årets stora
dag med vimplar och fanfarer kom cirkusen till stan. Och jag satt först och främst av alla när orkestern spelar upp. Och längtan var som spindel eller feber i min kropp. Jag njöt av alla konster, av människor och av djur. Men lycklig blev jag inte förrän det var lindansarens tur. När virveltrumman skrällde och ljuset släcktes ner, bara en ensam strimma lyste när han tog sitt första steg. Han svävade som tyngdlös, han dansade som i trans. Det var så obeskrivligt vackert att vi förstod att det är sant. Att man kan trotsa alla lagar, att man kan bryta alla band. Och att det inget finns i världen som en människa inte kan. Och vad vet jag väl vad som hände, om det var något som inte höll. Om det var något som sprack eller något som brast, men han snubblade och föll. Och medan skriken blev till tystnad och mitt hjärta slog och slog, så låg en stjärna där i sågspånet och slocknade och dog. Måste levas också när man inte längre vill. Men jag gick aldrig mer på cirkus, jag hörde inte längre till. Det är som miste man förmågan att ge sig drömmarna i våld. När man har sett en stjärna falla på allt för nära håll. Acabamos de escuchar el tema Cuerda Bailarina de Michael Wiehe, que es el cantautor sueco que nos va a acompañar durante esta semana. Amigos, continuamos aquí, estamos conversando en La Máquina de Pensar, vía telefónica a Suecia con el poeta uruguayo Roberto Mascaró, bueno, poeta y traductor. En el bloque anterior estábamos conversando sobre Transtormer. Obviamente, Roberto, me faltó decir que vos no solo has traducido la obra de Transtormer, o que el libro que editaste en España, Deshielo a Mediodía, de Transtormer, estuvo entre los 10 mejores, entre los 10 libros más vendidos en España, editados en España en el 2011, sino que también has traducido a muchos otros autores, ¿no? Dramaturgos y poetas suecos. Sí, en estos años, justamente la opción de Transtormer no tiene mucho que ver con el premio Nobel, porque cuando empecé a traducirlo no se hablaba de eso, ¿no? De que él iba a ser candidato. Y he traducido poesía también de Noruega, poesía de Finlandia, porque en Finlandia el sueco es un idioma
oficial, aunque minoritario, Mirá, el mirá. segundo idioma de Finlandia, ¿sí? Y allí hay un movimiento muy importante en principio del siglo XX que se llama el modernismo sueco-finlandés, que influyó en toda esta zona, en toda esta región, en Suecia también, por supuesto. Una de las figuras centrales es Edith Södergran, una poeta de la cual publiqué un libro en Chile hace un par de años. Y también poetas noruegos, como te decía, Jan Erik Vold, que es otro poeta que también candidateado al premio Nobel en los últimos años. Una serie de poetas jóvenes también. Bueno, y a Strindberg, ¿no? August Strindberg. Y también traducí una novela de Strindberg que se llama Solo, y que es muy interesante realmente, de lo mejor que he leído de Strindberg. Y claro, Strindberg es una figura monumental, ¿no? No es raro que en Uruguay el teatro haya conocido tempranamente la obra de Strindberg, y yo he visto varias obras hechas por grupos uruguayos, ¿no? La señorita Julia fue uno de los éxitos grandes de los años 60. Y bueno, él es un enorme escritor, no un enorme poeta, pero sí un gran narrador y dramaturgo, ¿no? Y ensayista también, ¿no? Me quedé pensando que de acá, para nosotros, Suecia, Noruega, Finlandia, es como más o menos lo mismo, y ahora encima me decís que Finlandia es el segundo idioma, es el de sueco, y bueno, la semana pasada se presentaban a los escritores policiales de Noruega y de Suecia como los escritores nórdicos, y se presentaban todos en el mismo paquete. Está bien, digo, ¿no? Porque hay un policial nórdico, pero todo hace que toda esa zona es presentada como si fuera lo mismo prácticamente. Sí, aquí está en auge la literatura policial, ¿no? La poesía no está en auge en absoluto, para nada. Aquí la gente lee novelas policiales y, bueno, hay varios buenos, ¿no? Escritores policiales, pero para mí son novelas policiales, ¿no? Sí, sí. De todas formas son novelas policiales las nórdicas, las pocas que he podido leer yo, que son bastante críticas del sistema político, hablan mucho de la corrupción o de la corrupción en policías o en jueces, que es un poco sorprendente para la idea que uno tenía de esos países nórdicos, por lo menos hasta los años 90, ¿no? O sea, había una idea diferente. Sí. Sí, yo te diría que esa imagen está cambiando, incluso también interno, porque se han descubierto cosas muy feas, no solamente a nivel de corrupción, sino también a nivel de racismo y de xenofobia. Ahora, uno de los temas que está golpeando fuerte acá es un registro que han hecho la policía, justamente la policía del sur de Suecia, un registro sobre los gitanos. Ah, mira. Los gitanos, digamos, los gitanos que vienen de Rumania, los gitanos que vienen de toda Europa del Este, y gitanos finlandeses, que también los hay. Los gitanos están en todos lados por aquí, ¿no? Y hay una población gitana en Suecia relativamente pequeña, pero habían hecho un registro que ahora está muy cuestionado, de todos, incluso de los niños y de gente que no tiene nada que ver con criminalidad, ¿no? Pero evidentemente hay algunos gitanos que son criminales, entonces ellos habían hecho un registro de toda la población gitana. Claro, porque cosa que es indignante, ¿no? Porque no se puede hacer registro por nacionalidad ni por procedencia. Los gitanos están reconocidos como una etnia, ¿no? Como una nacionalidad. Y también fueron perseguidos por los nazis en su momento, ¿no? Y también hicieron registro. Fueron perseguidos, sí, tan perseguidos como los judíos. Sí. Y exterminados. Exacto, y como los homosexuales y como la gente con discapacidad física, fueron exterminados y mandados a los campos de concentración. Y ellos lo tienen muy presente eso, ¿no? Roberto, silenciados, ¿no? Sí, por eso digo, esas noticias como que levantan espinas que están como... No se ven, pero existen, ¿no? O sea, experiencias que tendrán 60, 70 años, pero existen. Y además Suecia también ha evolucionado hacia un hipercapitalismo, así una especie de locura de ganar plata y de sálvese quien pueda, y las leyes sociales, hay sectores políticos que ven todos los beneficios sociales como corrupción y como abuso, y como que los inmigrantes vienen a aprovecharse de Suecia. Se ha acentuado esa tendencia
Y hay un partido que para mí tiene una ideología directamente nazi que ha crecido bastante acá, ¿no? Tiene como un 6% o algo así, ¿no? Roberto, Está en el Parlamento. Nómade Apátrida, ese es tu último libro, lo editaste en Colombia. También editaste en el 2011 Viendo caer la lluvia de una ventana azul, una antología de tu poesía, en Tegucigalpa. ¿Cómo es que viviendo en Suecia tenés esos vínculos con lo que podría ser la zona del Caribe, no? Sí, yo fui invitado a un festival de poesía en El Salvador. Fue la segunda vez que fui. Allí se hace también un festival relativo a Roque Dalton y se hace este otro festival que, bueno, estuve en los dos festivales, pero en el 2011 me invitaron y allí participé y después de ahí me invitaron a Colombia a hacer mis talleres yo hago unos talleres de arte de la traducción y otro taller de escritura creativa y los fui a hacer a Bogotá. Y justo tenía un libro terminado y se lo ofrecí a mi editor, a Edgar Melo, que saca unos libros muy modestos, muy pequeños, muy de tiradas pequeñas, que la editorial se llama Catapulta. Así que fue una cosa medio un poco relámpago, ¿no? Ese libro salió ahí porque yo estaba ahí. Y bueno, me dice que ha ido muy bien. Y en ese libro yo estuve leyendo algunos poemas que me pasaste de Nómade Apátrida, y hay en algunos momentos, hay como me pareció, ¿no? Un aliento oriental, casi de haiku. Sí, hay una influencia, en mí siempre ha habido una influencia del haiku, ¿no? Sobre todo de la poesía china y japonesa, ¿no? Sobre todo de las japonesas, ¿no? En eso hay una cierta afinidad con Transtormer, ¿no? También tiene a veces Bueno, él también escribe haiku, sí. Pero yo voy más allá de la forma, digo, más allá de los 3 versos del haiku, que todos sabemos cómo son, pero sabemos el tono que tiene un haiku, y a veces una poesía puede tener 6 versos y tener el mismo tono del haiku. Sí, exacto. Sí, el haiku, la regla del haiku, de eso de los 3 versos y de las sílabas, es relativo, porque también tiene una gran libertad, ¿no? El haiku es un género bastante moderno, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha influido en toda la poesía moderna, en Octavio Paz. En tu caso veía, por ejemplo, en Paisaje, ¿no? Hay un poema que se llama Paisaje, que hablas del paisaje, digamos, la voz poética, y termina diciendo los estanques, brillos del agua negra. Sí, hay una economía del lenguaje, ¿no? Que siempre está en la poesía. O hay también otro poema que, a ver, ¿cuál es el poema que lo tengo acá? Ronda turística, y termina diciendo, indescifrados pentagramas, no dicen nada y a la vez dicen todo. Ahí encontraste influencia de la poesía japonesa. Ahí veo un tono oriental en el sentido hasta del asombro y de usar los signos de admiración y de eso. Sí. ¿No? Sí, puede ser que tengas razón, porque, como te digo, mi lectura del haiku y de la literatura japonesa y china también es bastante continua, ¿no? Desgraciadamente hay pocas traducciones también buenas de haiku, ¿no? Ahí tenemos otra vez el tema de la traducción. Sí, es el tema del haiku es bastante más complejo, aunque hay ya en América Latina, ya podemos decir que hay una tradición latinoamericana el haiku, ¿no? Que ya exacto, eso es lo que te decía. Se desprende bastante, o es como un haiku, digamos, medio, no digo bastardeado, pero medio mezclado con otra cosa. Desde aquel José Juan Tablada, del mexicano vanguardista de los principios del siglo XX, ya ahí él es un gran lector y un gran difusor de la poesía del haiku y la poesía oriental. Sí, aquí hemos hablado mucho dedicamos una semana al haiku y entre otras cosas tuvimos la suerte de traer al agregado cultural de la Embajada de Japón, que es un haishin, y también nos dimos cuenta que el mundo, el universo haiku en Japón es una cosa y el universo haiku en América Latina es otra bastante distinta. Porque se preservan, digamos, las medidas, pero no se conserva, digamos, esa filosofía que tienen ellos bastante más cerrada, ¿no? No, me da la impresión de que el haiku en Japón es como el fútbol en Uruguay, más o menos. ¿Por qué? Todo el mundo lo practica, pero es como un deporte, ¿no? Ah, sí. Porque no solo los poetas lo escriben, sino que hay clubes de haiku, como
Sí, sí, palabra sí. cruzada, ¿no? Exacto, sí, 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 el agregado cultural aquí. Por ¿No? eso juegan tan mal al fútbol. Claro. Y juegan también al haiku. Porque- Seguramente nos ganan en eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. El señor que vino aquí, el agregado, se llama Watanabe de apellido, que aparte hay Sí. un famoso poeta peruano, Watanabe, pero Peruano, sí, claro. No, pero el señor es el agregado de Japón, que se llama Watanabe, y él fue cónsul también en Ecuador, venía de Ecuador, ahora cuando vino a Uruguay, hace unos meses, Ah, y allí también tenían ellos clubes de haikus, pero ya los hacen incluso vía correo electrónico, se juntan con claro, otra sí, gente. sí, hay concursos. Sí, sí, sí. También hay concursos internacionales de haiku, Sí, sí, sí. sí. Él habló de que había Sí, cerca de... también se ha vulgarizado un poco, ¿no? Sí, cerca de 1 millón de personas dice que integran clubes de haiku en Japón, ¿no? Es como el fútbol, lo que decís vos es lo mismo, ¿no? Claro, claro. Es muy similar. Pero claro, por eso digo, es otra cosa diferente, es como nosotros hablar del fútbol con otros. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En tu poesía también tenés algunos haiku, pero también tenés otras caras, digamos, que no son las de cuestiones que quizás sean más biográficas, más autorreferenciales tuyas. Por ejemplo, hay una que dice, pienso en los suecos cuando ando lejos. Y ahí decís, los admiré, odié, los compadecí, los admiré otra vez y los amé. Sí, esa es como una distancia con Suecia, ¿no? Tiene que ver con tu relación, vos sabés mucho que vivís ahí, ¿no? Llegás a decir, su mirada de lince, su helada indiferencia se perdió en aquel aire hacia otro largo, largo invierno del norte. Sí, no, yo hace muchos años que vivo acá, sí, pero en realidad nunca he vivido acá, porque siempre he estado viajando y saliendo y entrando y digamos que hace 30 años que vivo acá, pero en realidad he vivido 10, porque 20 he estado en Uruguay un año entero, ¿no? He estado en Venezuela, en Colombia, he estado en Chile también viviendo un año. Y el año pasado estuve viviendo en Honduras. Fui invitado a El Salvador, luego pasé a Honduras y la municipalidad de Tegucigalpa me editó ese librito, ¿no? Que es una especie de antología pequeña. Claro. El tema del frío, y obviamente cuando vas a Honduras hace calor, está lindo, está también presente en tu poesía, ¿no? Llegás a hablar de los exquisitos 6 grados bajo cero, en la cara y en las manos. Sí, no, aquí esa es la temperatura mínima acá en el sur, ¿no? En el sur acá es lo menos frío, digamos, ¿no? Si hay menos 10 ya es mucho, ¿no? O menos 15 puede haber en diciembre, y 15 días de nieve, pero no más. Sí, pero igual menos 6 es bastante. Menos 6 es agradable, ¿no? Es agradable. Esa. Aparte, lo decís... Digamos, es un Sí, sí, es un consuelo, ¿no? Sí, sí, en la poesía dice, en las caras, las manos, a las 14:30 cae el anochecer y hay que prender las lámparas. Afuera nieve y exquisitos, menos 6 grados bajo cero, y en la cara un masaje de invierno. Sí, sí, es cierto, claro. Eso, Espero que este año sea así y no haga más frío que eso. eso yo creo igual, Roberto, que vos lo planteás en tu poesía. Lo único que pensé leyendo esta poesía y otras que hablas del frío, es un uruguayo nunca se va a acostumbrar a eso. No, yo creo que no. Incluso yo soy un uruguayo que nunca me acostumbré al invierno uruguayo. Así que recomiendo el invierno de Honduras. Y hacia eso apunto, porque en Honduras la temperatura máxima es 28 y la temperatura mínima es 25. Claro. Todo el año. Bueno, yo creo que hasta los suecos estarían de acuerdo con vos también, ¿eh? Mirá que los suecos Sí, claro. les gusta claro. mucho el sol a ellos. Ellos se lo pasan viajando. Tranströmer, justamente, es un hombre que se ha pasado toda su vida viajando. Y siempre al calor, ¿no? A África, a Asia. Sí, Nunca fue a América Latina. Sí. Una pena, ¿no? A mí... Quería conocer Montevideo. A mí me pasó que yo viví varios años en Palma de Mallorca y los veía, se llenaba de suecos que todos los veranos y todos desesperados por el sol, ¿no? ¿Tenés un poema? Sí, claro, sí. Para terminar, digo, porque hay distintos, como que acá tocas distintas cuerdas, ¿no? Hay algunos poemas que son casi un aforismo, ¿no? Sí,
libro muy regular, muy como rebelde. No es poesía en realidad, es como una especie de mezcla de cosas. Apuntes, diario de viaje, no sé cómo llamarlo. Sí, a mí me hizo acordar también el tema de la minificción, por el tema de lo breve en algunas cosas y que esa mezcla miscelánea de poesía, prosa, narración, sentencia, ensayo. Claro, tiene algo que ver con el microrrelato, claro. A veces en algunos textos se relata una historia muy cortita, ¿no? Sí, sí, muy breve. Bueno, una pena que no haya podido llegar a Uruguay, pero yo no tengo editor allí, así que por ahora no va a poder llegar este libro allí. Espero que el próximo sí, ¿no? No sé, habrá que, o por un lado, ofrecerlo acá a los editores, pero está brava la edición de poesía, o Yo sé que es muy complicado. es complicado, Sí, muy complicado y si no es increíblemente la vía más rápida, que no es la vía más fácil, es la de los concursos, ¿no? Sí, claro, también están los concursos que yo hace tiempo que no me envío nada a Uruguay. Pero es cierto, está el concurso de la Intendencia y el concurso, creo que hay un concurso de la Feria del Libro, no sé si sigue, y los concursos del Ministerio de Cultura, ¿no? Exacto. Sí, no, lo de la Feria del Libro ya no está sí. más, porque Nancy Baceló, la Feria de Nancy ya no continúa. Sí, ¿No? claro, no, ese concurso ya no está más, ¿no? Lo lindo es decir cosas que provocan cosas, planteas. Sí, ves que hay también como una especie de cosa callejera, ¿no? Hay una especie de expresiones así, de ideas que están expresadas de una manera muy cruda, muy como a la pasada. Me gusta volver a esa cosa así como adolescente de la poesía, ¿no? Del apunte, de la cosa muy sencilla, muy cruda, como digo, ¿no? A mí me hizo acordar, pero son asociaciones obviamente, a digamos la onda consignas de los 60. Sí, me dijo curioso. Sí, la idea de... Sí, tiene algo que ver con los graffiti también, ¿no? Exacto, grafitera, exacto. Sí, con los grafites, exacto. Claro, Esa es la palabra. Simpático que alguien diga algo de este libro, de Uruguay, ¿no? Porque a pesar de ser nómada y apátrida, sigue siendo uruguayo. Y eso yo creo que tampoco se puede perder, ¿no? Aunque quiera. No, y sobre todo cuando uno es hincha del campeón del siglo, es muy difícil de olvidarse que uno es uruguayo. Sin duda, pero en estos momentos no podemos decir mucho porque estamos Pero nosotros siempre venimos de atrás, no te preocupes. Eso también es una reflexión muy uruguaya. Claro. Se pone más lindo cuando está así. Y además con la distancia que tengo de acá, cuando discuto con los hinchas del Real Madrid de aquí o del Barcelona, no sé, me dicen si soy hincha del Barcelona, yo le digo, si yo soy hincha de Peñarol, ¿cómo voy a ser hincha de Barcelona? Pero hay mucha gente aquí, muchos latinoamericanos que son hinchas de cuadros españoles, ¿no? No, y acá también, en Igual Uruguay que en también. Honduras. En Uruguay también, en Uruguay también, mi hijo, tiene cada Me uno imagino que sí, tiene se internacionalizó, ¿no? Claro, tiene su cuadro que siguen en Inglaterra, su cuadro que siguen, digamos, que le gusta más en Exacto. España, y en Argentina, bueno, eso siempre Sí. ocurrió, ¿no? Sí, yo lo he intentado, pero no he podido. Sos un hombre de un solo amor. No, me gusta ver al Barcelona, pero lo veo como fútbol, ¿no? Me gusta el fútbol. Veo el fútbol inglés también, si hay buenos partidos, ¿no? Pero es difícil cuando uno es hincha de un cuadro, para mí por lo menos me parece... Y conozco argentinos que son hinchas de River o hinchas de... Y tampoco no... Ni aunque esté Messi, ellos no son hinchas del Barcelona. Bueno, pero esa es una visión bastante uruguaya, igual que la de, obviamente en eso participa Peñarol, la visión uruguaya de que hay que sufrir mucho hasta el final. Sí, hay algo de eso, ¿no? Está bien. Pero, como te digo, es como una especie de locura y fanatismo irracional, pero tan fanático y tan irracional como la poesía, porque escribir poesía es como una especie de suicidio lento, ¿no? No, yo creo que es una especie de delirio, ¿no? Claro, sobre todo cuando no te van a dar nunca el premio Nobel, ¿no? Tenés un poema también... Ahora, acá. una cosa que te quería decir respecto al premio Nobel, no Nobel. Nobel, sí. Una cosa que te quería decir y una reflexión mía, ¿por qué el gobierno uruguayo o la academia uruguaya nunca ha propuesto, no sé si han propuesto, ¿no? Algún escritor uruguayo al premio Nobel, ¿no? ¿Somos demasiado chicos? No, pero creo que sí, creo que sí. ¿Sí? A Onetti lo habrán propuesto. No, creo, mirá, ahora, claro, esto y capaz que estoy inventando, pero había habido impulsos de
para Idea Vilariño en algún momento, que no partieron de aquí, eso es cierto, no habían partido de aquí. Pero te das cuenta, no partieron de ahí. Pero la academia se sumaba, te digo porque ya, digo, como que había habido 2 academias. Pero tienen que partir, pero ahí alguien tiene que tener la idea de que hay un gran escritor uruguayo, no sé quién es su escritora uruguaya, que lo merece, ¿no? Y todos los países, a esta gente que está propuesta ahora, el japonés, que se habla de que será él el premio Nobel. ¿Quién? Murakami, no. Sí, Murakami es uno, y otra es Joyce Carol Oates, que es una escritora de novelas policiales, norteamericana. Sí, la conozco. Y no sé, bueno, hay una cantidad, ¿no? Philip Roth, unos cuantos. Y además hay apuestas, ¿no? Son como caballos, ¿no? Sí, es todo un... pero todos están propuestos por sus embajadas, ¿no? Si no lo proponen, no le van a dar nunca el premio Nobel a nadie. No, también puede ser que te proponga otra academia. Viste que acá en Uruguay es así, digo, desgraciadamente, alguien triunfa cuando cuando lo reconocen afuera. Eso es, no quiero ser muy pesimista, pero se ve en todos lados, ¿no? Una cuestión muy provincial. Es curioso porque Juan Carlos Onetti llegó a España y al año siguiente lo habían editado, le hacían homenaje y le dieron el premio Cervantes. Si no hubiera ido a España, nadie se despertaba, ¿no? Quiero decir que sería bueno, sería grato que Uruguay tuviera un candidato al Nobel este año o el próximo. Bueno, pero está muy bien lo que me planteas porque a mí no se me había ocurrido y voy a hablar seguramente, por acá pasan constantemente miembros de la Academia Nacional de Letras y preguntarle directamente, digamos, preguntarle como en confianza, ¿no? Si se proponen o no, realmente yo no lo sé. Conozco, me parece recordar claramente el caso de Idea Vilariño, pero nada más, ningún otro caso. Sí, son por propuestas. Si no hay propuestas, no se enteran. Dale. Bueno, Roberto, un gusto haber charlado con vos. Yo supongo que en algún momento vendrás por Uruguay, ¿no? Lo mismo, sí, claro. Si cuando esté por ahí te aviso. Dale. Trataré de que sea en verano o por lo menos primavera. Y así puedes venir con chancletas acá a la radio, podemos leer La reivindicación de la chancleta, que es uno de tus poemas. De la chinela. Sí, claro, por supuesto. De la chinela. Pero espero que me dejen entrar al estadio en chancleta, porque yo me bajo en Carrasco y ya de ahí del bus me bajo y me voy a la Amsterdam. Te mando un abrazo grande de acá. Así lo hago. Dale, un abrazo grande. Un abrazo para todos. Chao. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Los convoco mañana, vamos a conversar con la profesora de literatura nórdica, Louise von Bergen. Ella nos va a hablar in extenso sobre Thomas Tranströmer y también sobre lo que es esa literatura, la literatura sueca y nórdica. Que lo pasen muy bien.